que suba arriba. Bueno, hermano, es un gusto, siempre es un placer, ¿verdad?, saludarlo. Esta vez vengo como que más, porque es un mes donde tenemos que estar agradecidos, como escuchaba, y era un mes que le trae a unos buenos recuerdos y a otros malos, porque de repente hay personas que pasan cosas no fáciles. En mi caso, porque para un 5 de diciembre mi mamá murió. Entonces llega el recuerdo que yo a la edad de 12 años, yo todavía era un niño, yo miraba a mi mamá enferma, pero no nos decía nada. Entonces, al mirar yo a mi mamá que de repente venía de trabajar a mediodía, nos traía de su comida que le daban en su trabajo. Y me ponía y me decía ella, venga, coma. Y yo le decía, no mami, que yo no quiero esa comida. Pero todo esto yo tengo 12 años, o sea, escuchen, por eso como digo el pastor, pongan atención, porque posiblemente muchos están jóvenes, no tienen hijos, otros ya tienen sus hijos, y posiblemente los hijos no entienden, ¿verdad?, que los sacrificios que a veces pasan los padres en el caminar. Entonces, como de ahí viene la palabra, quería darles la introducción. Y yo miraba que mi mamá venía y decía, no mamá, yo no quiero esa comida, no me gusta, le decía. Y yo miraba que mi mamá de repente a veces peleaba con mi papá a palabras. Y yo decía, pero ¿por qué mi mami le grita de repente a mi papá? Porque uno no sabe de dónde vienen las cosas. Pasando el tiempo, en esos días mi mamá está en el hospital, llega y muere, hermano. Pero yo cuando llego por primera vez a verla, tenía su primera parte ya muerta del cuerpo. Su ojo ya lo tenía prácticamente cerrado. Y cuando me ve, empieza a tirar una lágrima por su parte del ojo. Cuando yo empecé a ver eso, dentro de mi corazón, empezaron un montón de pensamientos a la edad de 12 años, que yo decía, ahora ¿cómo hago para que mi mamá se levante de esa cama? ¿Cómo? Porque yo allá la estaba viendo ya no bonito, ya la estaba viendo fea. Porque yo ya no tenía entonces quien estuviera a mi cuidado. Mi papá le pegó un espíritu de locura que se quería matar él solo, de que le pegó una depresión al ya no ver a su mujer a su lado. Y a pesar de que de repente no fue un hombre que anduvo en los caminos de Dios, pero se había acostumbrado a esa vida. Y yo miraba que mi mamá en ese momento, que le digo, lloraba. Y me ponía a pensar, mi mamá muere. Y mi papá empieza a pegarle ese espíritu de locura. ¿Y qué hacemos nosotros ahora? 4 hermanos pequeños. 4 hermanos. Yo el mayor con 12 años, mi hermana con 10, el otro con 8 y el más pequeño que es Henry con 6. Señor, ¿qué hago ahora con mis hermanos? Mi papá se perdió por un tiempo. Pues imagínense el espíritu que le había adentrado. Empezamos nosotros, hermanos, a crecer, empezamos de un lado a otro, rodando de un lado a otro. Y en ese momento mi familia siempre han sido creyentes de Dios. Yo miraba en las reuniones, los cultos que hacía mi abuela en su casa, porque mi abuela siempre ha hecho cultos, aparte de la iglesia, lo ha hecho en su casa. Y ella decía que era bueno para que se mantenga ese ambiente del Señor. Y si algo no lo hacíamos, de repente era bien seca para hablar, nos decía, acuérdense de Dios, acuérdense de Dios. Hermanos, pues empezó, para no hacer tan largo, empezó el tiempo que la vida entonces empezó a tratarme a mí personalmente, ya no con la protección ni de mi padre ni de mi madre. Y es ahí donde yo quiero hablarle a los jóvenes y quiero hablarles también a los adultos. Si tienen a su papá, valórenlos en vida, escúchenlos en vida, porque no lo esperen ver en una cama o de repente ver que ya no estén para poner atención a lo que ellos te quieren decir. Porque la vida te maltrata y te trata duro, la vida te trata muy fuerte. Pero sabe una cosa, que cuando Dios tiene propósitos para cualquiera de nosotros, Dios mueve al que tenga que mover para que te lleve la palabra, que es la que te va a dar salvación. Dios empezó a mover personas, hermano. No sé, yo lo pensaba que lo hacían por lástima de hablarme de Dios,
porque así es cuando uno no conoce de Dios. Esta persona me viene a hablar porque me ve que estoy quedando huérfano en mi mente. O sea, me viene a hablar de un Dios, que Dios va a hacer aquí, que me va a dar acá, que me va a ayudar acá, pero lo está haciendo porque sabe que ya mi mamá ya no está y mi papá tampoco está con nosotros. Oiga, la mentalidad que te empieza a hablar las dos voces. La voz que te habla, Dios hablándote por medio de personas, y un cuerpo que resiste a escuchar la voz de Dios por hombres y mujeres que te traen el mensaje. En ese momento la mente errónea decía, es que lo hacen, yo siento que lo hacen por lástima. Me traían ropita y yo lo veía que lo hacían por lástima. Entonces yo ya como que me escondía de que se me acercaran, porque en la mentalidad mía era, se me están acercando, pero no con un corazón realmente hablarme de Dios, sino porque me tienen lástima por lo que yo estoy pasando. Imagínense hasta dónde puede llegar un pensamiento de un ser humano. Y es ahí, hermano, donde dice la palabra de Dios, que no fuimos nosotros los que lo buscamos. Él nos buscó a nosotros para darnos la salvación. ¿Cuántos creen, hermano? ¿Cuántos creen que Cristo Jesús, que manda, te tiene que mandar a darte el mensaje para darte la salvación? Es ahí donde yo los quiero llevar. Que ni uno de nosotros puede venir al Señor por agradecimiento. Es Él el que ha ido a ti a traerte, a rescatarte de los golpes que te da la vida afuera. Es Él, dice su palabra, que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas los que lo recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Nosotros, por Cristo Jesús, somos injertados para ser hijos de Dios. Cuando nadie nos volteaba a ver, ni nos tomaban en cuenta. Por eso veíamos videos donde ellos tienen la elocuencia, pero el corazón de ellos estaba cerrado, no querían permitir que entrara Jesucristo a su corazón, lo rechazaban. En cambio nosotros, que éramos un pueblo que posiblemente no habíamos nosotros buscado al Señor, Él nos buscó a nosotros, dice su palabra. Nosotros sí lo recibimos porque estamos aquí dándole gloria a Dios, hermano. Usted lo ha recibido, yo lo he recibido porque estamos aquí a través de una oposición que es la carne. Esta se opone para que no busquemos de la presencia de Dios. Por eso usted ve que continuamente la gente no tiene deseo de venir a la presencia de Dios. Continuamente la gente agarra ánimo unos días y luego bajan los ánimos. Viene el fin de año y todo el mundo empieza a buscar de Dios, pero luego pasa y vuelve todo el mundo a bajar los brazos. Estamos continuamente teniendo esa lucha y esas batallas. Y es ahí donde Dios muestra su amor, hermano, en nosotros, que aún así dice siendo malos, Él sigue siendo bueno. Él nos trae a su casa para que recibamos la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios que nos dio Jesucristo, hermano. Vamos a leer Isaías 65 y se pone de pies. Bendito Dios, hermano. Bendito Dios que nos dio a su Hijo y que Él ha enviado por nosotros. Solamente abramos el corazón y vamos a escuchar. Me dicen amén cuando lo tengan. Ya lo tenemos todo, Isaías 65. Ya, hoy sí, ¿verdad, mis hermanos? Y dice así su palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Y dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por caminos no buenos en pos de sus pensamientos. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria, porque tú nos has dado el entendimiento, Dios mío. Tú nos has dado el entendimiento de poderte buscar, Señor. Porque nosotros vemos a través de los hombres y mujeres de Dios que predican tu palabra, Señor, que tú nos estás hablando y que tú nos dices, Señor, heme aquí, Señor. Pero muchas veces dices tu palabra que es el pueblo el que anda en pos de sus pensamientos, Señor. Porque no pueden verte a ti, Dios mío, pero nosotros, Padre, a través de la sangre de Jesucristo nos has limpiado y nos has traído a tu presencia para escuchar, Señor, y a poner por obra tu palabra. Ahora, Dios mío, dame palabra, Señor, para hablarle al pueblo y así todos salgamos edificados en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Imagínense, hermano, lo que dice el Señor, que fui buscado por un pueblo que no preguntaban por mí y fue hallado por los que no lo buscaban. Está hablando a través del sacrificio, pero está hablando a través del pueblo de Israel y está hablando a través de las personas que no eran judíos como nosotros, que aún así Él en su misericordia nos ha dado a Jesucristo para que nosotros creyamos en Dios. Lo demostró, hermano, con muchas cosas, pero Dios a través de su amor, oiga bien, decía que el pueblo andaba en pos de sus propios pensamientos. Cuando no hay un compromiso con Dios, es muy fácil, hermano, no buscar de la presencia de Dios. Es muy fácil decir, Señor, pues voy a ir a la iglesia, pero me voy a ir solo por escuchar. No, decía el Señor, le decía a través del profeta Joel, no solo rasguen sus vestidos, rasguen sus corazones, porque el Señor quiere que haya dentro del interior de nosotros pensamientos buenos, pensamientos sanos, para buscar más de su presencia. Porque van a venir tiempos más difíciles. Como yo les he dicho, no esperen que sus hijos se vayan a quedar solos a causa de la maldad, a causa del pecado, a causa del vicio. No esperen, hijos, perder a sus papás. Denle amor desde ahorita y díganle a sus papás, escúchenlo, cuánto los aman. Díganle, porque aquí estamos viendo el amor de un Padre, nuestro Padre que está en los cielos con nosotros. Amén. Lo estamos leyendo ahorita en esta palabra, que Él a través de su amor dice que puso profetas. ¿Qué necesidad tiene Dios de ponernos profetas? ¿Había necesidad? Cuando fue el pueblo el que desobedeció desde el principio, no había, pero Dios nos estaba mostrando su amor poniéndonos hombres de Dios. Que se miraran milagros y señales. Puso sacerdotes para que llevaran sacrificios, para que la voz de Dios se pudiera escuchar entre el pueblo, porque el pueblo estaba con sus corazones duros, andaban en pos de sus caminos, dice. Nos puso reyes, porque el pueblo quería ver las guerras y vencer a través de sus reyes, no solamente a través del poder de Dios. Nosotros lo podemos ver cuando empiezan a escoger a Saúl. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos conocer la presencia de Dios, el amor de Dios. Pero bendito nosotros, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo vino y Él se enfrentó a lo que nosotros no queríamos enfrentarnos en otro tiempo. Ese es el amor de Dios, que no fuimos nosotros que lo amamos a Él. Él nos amó a nosotros al darnos a su Hijo para que pagara el precio de la muerte. Él pagó y nos da vida a nosotros. Ahora a nosotros, ¿qué nos corresponde? Glorificar su nombre, alabar su nombre, instruir a nuestros hijos al buen camino. Porque ¿a quién, hermano, le vamos a dejar nosotros el manto? ¿A quién? Dígame usted. Yo me pongo a pensar, Señor, ¿y yo qué voy a hacer con lo que tú me das? Yo veo mi casa y les empiezo a decir a mis hijos, busquen de Dios, busquen. Porque luego yo no quiero que mi casa quede como un local vacío. Son cosas, hermanos, que tenemos que instruir a nuestras familias para que ese amor se siga motivando. Porque en los últimos días, dice que el justo con dificultad se irá a salvar. El justo. Y a veces tenemos que enfrentarnos a veces contra pensamientos que son erróneos a veces de nuestros hijos. Hermano, allá afuera cada día los están desmotivando más y no nos estamos dando cuenta. Yo le digo a mi familia, miremos una realidad. Ustedes tal vez no han sufrido. Digo a mis hijos, ustedes no han sufrido. Porque de repente me decía mi hermano, a veces ellos están hablando y no ponen atención. Y cuando yo hablo con ellos, yo les digo, no ignoren la palabra de Dios. Escúchenla. Va a llegar un momento que ustedes la van a necesitar. ¿Por qué? Yo le pido a Dios que me tenga por muchos años, porque muchos hijos no han sufrido porque han tenido sus padres que han estado pendientes de cualquier cosa, si se enferman, si están pasando un problema. Pero ¿qué si sus padres ya no están? ¿Qué va a hacer de sus vidas? ¿Qué va a hacer de sus vidas, hermanos? Es de ponerse a pensar y a atesorar que los que tienen a sus padres deberían de estar gozosos en el Señor y ser obedientes, porque eso es algo precioso, poder estar agradecido con Dios de tener sus padres vivos. Hermano, la vida es dura. ¿De dónde el Señor nos ha sacado? Recuerde y medite usted de dónde el Señor nos ha sacado.
Nuestro Señor Jesucristo nos ha sacado de pensamientos que no han sido buenos, de pensamientos que nos han llevado a errores, a fracasos, a traiciones y muchas cosas que atraviesan dolor, pero a través de esas cosas el Señor en su misericordia, hermano, nos ha dado su amor a través de Cristo Jesús. Por eso usted va a ver que hay personas que les ha ido mal en la vida. Una muchacha jovencita, escuche lo que le digo, porque esta palabra es para que la meditemos. Por eso yo les dije desde el principio. Un muchacho se enamoró de ella. Y ese muchacho la enamoraba y no le hacía caso. ¿Y sabe qué sucedió? Que le dieron una fórmula para enamorarla. ¿Sí? Hasta ahí llega la maldad del hombre también. Y por eso les digo que es bueno apegarse cada día más al Señor. Amén. ¿Y sabe qué sucedió cuando le dio eso? Esa mujer empezó a ponerse loca. Empezó a hacer muchas cosas. Y empezó a agarrar una fuerza que, mire, los músculos se le pusieron así. Y una fuerza que cuando la querían agarrar no la podían sostener ni 2 ni 3 hombres. Porque era demasiado fuerte. Se habían apoderado demonios de ella. Y ya su vida ya no pudo ser igual. ¿Sabe por qué? Por la falta de Dios. Pero bendito nosotros, hermanos, que nosotros vamos a instruir los caminos de Dios a nuestros hijos, hablarle a nuestros hijos así se rebelen, porque si los hijos andan haciendo cosas malas, el mundo les va a pagar con ese mal, hermano. Pero nosotros que andamos cubiertos con la sangre de Cristo, aunque los hijos se rebelen, tenemos que hablar que allá afuera hay un mal que los está esperando. Tenemos que hablarle nuestras realidades, porque allá no te tienen compasión. Esa muchacha empezó a quedar mal, hermano. Y mirábamos los gestos nosotros. Víctor la conoció. Era vecina de nosotros. ¿Y cuántas personas, hermano, por falta de Dios, no han quedado en manicomios? No han destruido sus hogares, sus vidas. ¿Usted cree que en la vida todo es bonito? No, en la vida hay de todo. Hay sufrimientos, unos se alegran, otros están tristes. Otros están felices, otros están en hospitales. Otros están celebrando cosas que no tienen que celebrar, mientras nosotros estamos dándole gloria a Dios aquí en esta casa. Y por eso nosotros estamos alegres. Por eso estamos alegres. Porque no estamos perdiendo el tiempo. Y a través de la enseñanza tenemos que capacitarnos a hablarles a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestra familia, de que allá afuera solo hay maldad. Y la maldad se sigue multiplicando, hermano. Porque hay una oposición contra las cosas que son del Señor. Por eso nosotros tenemos que ser fuertes. Había gente que le decía a Tania de su mamá que los había dejado abandonados. Imagínese el sufrimiento también de una madre, imagínese el sufrimiento de una hija si no entiende a veces los propósitos de Dios. Los dejaron pequeños a ustedes y ustedes quedaron abandonados, su mamá los dejó solos. No, era una madre que se sacrificó para darles a ellos de comer. Pero el enemigo les estaba disfrazando un odio para que pensaran que su mamá los había dejado abandonados. Entonces está viendo, el enemigo trabaja de una o dos circunstancias. Y empieza a llegar a la mente de nuestros familiares, de nuestros hijos. Y ellos empiezan a endurecer el corazón porque el enemigo les está trabajando algo diferente. Por eso nosotros hay momentos que tenemos que hablar con nuestros seres queridos y hacerles entender cuánto los amamos en vida. Hacerles entender que no crean. A mi hijo le decían allá en Honduras, tu papá no te quiere, porque tu papá ya tiene una familia. Mucha gente mala. Y de repente le hacen para dañar su corazón. Y empiezan los rechazos. Empiezan a haber odio. Empieza a haber rencor. Porque el mundo sigue trabajando.
Y esa misma maldad de repente que quieren meterle a él, no solamente me quiere abarcar a mí, quiere abarcar a mi esposa, quiere abarcar a mis otros hijos. Porque el mundo no tiene compasión. ¿Y cómo escondemos todas esas cosas? No las podemos esconder. Porque sigue trabajando Él en su plan. Y nosotros tenemos que ir trabajando cada día más y más y más con nuestros hijos, nuestros seres queridos, nuestra familia, para que ellos no se pierdan. Hay propósitos, hermanos, grandes, en grandes hombres que andan con drogas, que andan en vicio, que andan mujeriando. Hay grandes propósitos que Dios tiene para ellos. ¿Cuántas personas de repente no andan errantes que aquí deberían de estar en la casa de Dios? Y no solamente un domingo, sino días de oraciones, días, todos los eventos de la iglesia. O sea, aquí, y no realmente por el compromiso, porque si es por el compromiso, va a ser difícil, no vas a aguantar el llamado. Porque a veces hasta los que andamos ahí, el enemigo te mete dudas, no vayas. Saliste tarde de trabajar, no vayas. A mí hasta la batería del carro se me apagó. Le dijo, Víctor, vámonos. Y exactamente ese día hablan de los que llegan tarde. No, vea. Vea qué bonito, vea que hasta se ríen porque saben que son realidades. Pero a la misma vez hay que hablar para los que llegan tarde, para que no lleguen tarde. Pero realmente el Señor, que conoce el corazón de uno, sabe, hermano, que uno quiere, pero hay oposiciones grandes que te quieren buscar argumentos para hacerte sentir mal. Pero cuando más bien dicen para los que llegan tarde, más dice uno amén, gloria a Dios. Porque es palabra de Dios. El viernes también veníamos, yo llegando de trabajar, me baño, me cambio y tranquilo. Llega la hermana Katy y pregúntele. Un gran accidente que tenían cerrada toda la calle, lo estaban mandando a dar una gran vuelta uno por allá. Entonces de repente la gente, ¿qué puede decir? Los hermanos llegan tarde, ¿verdad? El predicador para los que llegan tarde, puede pasar. Y si yo no estoy fundamentado en el Señor, puedo pensar, lo está diciendo solamente por mí, que no está viendo lo que acabo de pasar, lo que estoy haciendo, lo que me pasó, simplemente lo habló por... ¿Ves lo que sucede? El enemigo sigue trabajando en su plan de dividir la iglesia, pero aquí estamos unidos en Cristo Jesús. Estamos unidos en Cristo Jesús. Hermanos, a través de esas cosas tenemos que saber quién nos llamó para no dañarnos por palabras. Que los argumentos que el enemigo quiera usar para dividirnos como hermanos, nosotros no podemos ponernos a poner atención a eso, porque él sigue trabajando para dividir la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que ser fuertes. Amén. Todo lo que es de Dios, amén, aunque así te toque a ti. Porque así me tocó, le digo a mí cuando se ha dicho, pastor. Y yo no digo nada porque es la realidad, hay que seguir hablando de esas cosas. Hay que seguirlas hablando para tener responsabilidad. Mira el muchacho que miramos en esa carretera, muerto. Iba en una moto y chocó. Igual, mire, en Honduras murió el hijastro de mi suegra. Iba en una moto. Dicen que perdió, no sé, como que el control y se fue a estrellar con una rastra. Perdió la vida y no se sabe ni cómo, porque como usted no va a ver una gran rastra que viene allá, aunque usted traiga moto, ella trae luz. ¿Será que esa rastra apagó la luz? ¿O qué? Y se fue estrellando. El hijastro de mi suegra, allá en Honduras. Entonces la muerte no anda jugando. Está esperando una oportunidad para hacerte caer y de decirle al Señor, mira, este es el que te busca, pero míralo ahorita donde anda. Y Él te quiere arrebatar. Esa es la razón, hermano, por la cual nosotros venimos a la casa de Dios, mire, ¿ven? Para pelear contra todas esas oposiciones que se levantan, que de una u otra manera te quieren hacer caer. Personas que han quedado mal, imagínense, de sus cabezas por problemas, por angustia, porque han quedado de repente en problemas legales, en tantas cosas que hay, que no las podemos numerar. ¿Por qué? Porque serían muchos. De repente unos tienen problemas con matrimonio, otros tienen problemas con hijos, otros tienen problemas en sus trabajos, otros de bancos, y así mismo hay una gran lista
de cosas. ¿Y qué dice la gente con su boca? ¿Sabe qué dice? Yo me estoy volviendo loco. Esa es la palabra. Yo ya no hallo qué hacer. Y empieza lo negativo. Las muchachas empiezan a buscar hombres que a veces no son ni los correctos. Igual los muchachos empiezan a buscar mujeres que no son ni las correctas. No, dice, yo puedo estar con esta mujer y tal vez aquella mujer anda en disco. Igual, de repente, la muchacha con el hombre. No, me gusta porque aquel anda un buen carro, anda cadena, anda esclavas, anda esto, anda... Este es el que yo buscaba. Es así. Este es el buen hombre. Cuando el Señor nos ha encomendado que nosotros tenemos que inculcar a nuestros hijos a buscar a alguien que venga de su mismo pueblo. Si no está el indicado aquí, órele a Dios para que le mande el indicado y Dios concederá las peticiones de su corazón. Amén. Hay que orar a Dios. No es que aquel me gustó, aquella me gustó. No, órele a Dios y Dios le pondrá el indicado y la indicada para que juntos puedan servir al Señor. Porque no es por apariencia. Si fuera por apariencia, ¿de dónde le dije yo desde el principio que yo vendría? Y muchos, yo les aseguro que muchos venimos de abajo, de dar lástima, venimos. Pero para Dios no era así, para Dios ya era un propósito. El enemigo usó todos los argumentos posibles para que nosotros miráramos que dábamos lástima. Me quitó a mi mamá, me quitó a mi papá. Y cuando me llegaban a dar la palabra pensaba que lo hacían por lástima. Sí, por lástima los diablos sí me daban a entender que daba lástima para hacerme sentir mal, pero el hombre de Dios llegaba a decirme el llamado que Dios tenía para mi vida, que yo no me iba a quedar abajo, que yo me iba a levantar a glorificar el nombre de Dios. Los hombres de Dios motivan a decirle a las personas, hermanos, que ahí no se van a quedar, que se van a levantar a glorificar el nombre de Dios. Ese es el llamado de nosotros, darle la mano al que está caído, dice, y levantarlo. Mientras que el enemigo se burla y hace muchas cosas. Él te atrae acá, vente acá, y cuando le toca darte la espalda te la da. Y mientras que los que son de Dios no. Los que son de Dios desde abajo te dicen el amor de Dios y que Cristo pagó por los pecados. Hermano, solamente instruyamos a nuestros hijos al buen camino y nosotros también demos un buen testimonio buscando de la presencia de Dios en estos últimos tiempos. Busquemos las oraciones. ¿Cuántas personas, hermanos, no están quedando mal? Mire, yo escucho un montón de quejas de gente enfermas en silencio, con problemas económicos que dicen yo no me puedo levantar. Eso es lo que está pasando. Problemas económicos. Incluso ayer escuchamos un testimonio del pastor también. O sea, quieren llegar, pero mire la confianza de un hombre que confía en Dios. Dijo, Dios proveerá y Dios le proveó. Entonces vemos que esas son las luchas que están pasando a mucha gente. Problemas con su matrimonio, con sus hogares, que miran que de repente no es uno, es el otro que está fallando. Y empieza la locura. Empiezas a agarrar el vicio. Empiezas a agarrar la droga. Empiezas a agarrar el alcohol. Empiezas a mujerear. Empiezas a hablar mal de uno. Empiezas a hablar mal del otro. ¿Cuántos espíritus se han metido ahí? ¿Cuántos espíritus malos se han metido en esas parejas? Solo los que les mencioné. Imagínense si se meten 7. Luego busco de Dios, se salieron esos 7. Luego esos 7, ¿cuánto le traen? Otros 7 más. Luego busco otra vez de Dios, ahora se salieron esos 14 y vuelven a entrar otros 14 más. No vuelvo a buscar a Dios porque no me logro levantar, dicen. O sea, me meto a uno, me levanto y cuando me levanto me alejo de Dios y como que me viene más, solo busco de Dios y me llega eso, dice la gente. Pero es que mire cuánto usted está trayendo. O sea, cada que usted se aparta de Dios, vienen más espíritus malos. Si tenía uno, luego le viene otro.
Y de ese otro le viene otro. Por eso es la palabra de Dios. Y había un hombre que lo vamos a hablar, el Gadareno. Dice que era un hombre sano, no era un hombre que la gente creía que era endemoniado. Era un hombre sano, dice su palabra. Y estuvo por mucho tiempo, dice su palabra, endemoniado. ¿Por qué? Porque posiblemente estuvo, hoy escucho y mañana no escucho. Hoy voy a la iglesia y mañana no voy a la iglesia. ¿Y qué cuando no vas a la iglesia? ¿Qué tú haces? ¿Adoras a Dios en tu casa? A veces por estar, miren, con la cerveza, a veces por estar con chisme, a veces por andar mujeriando. Son las cosas que pasan. Yo le decía de repente a mi esposa, yo ando haciendo acá un trabajo y tal vez me estaba viendo con una muchacha, cuando yo no andaba en los caminos del Señor. Pero como yo sabía que tenía la economía en mi bolsa, la tenía en mis manos, digo yo. Yo les daba hora, tiempo, y ya después yo venía para mi casa tranquilo, feliz el hombre, hasta chiflando venía. Lleno de demonios. Lleno de demonios, porque eso es lo que trae un hombre que le es infiel a su mujer. Y lo mismo la mujer al hombre. Y por eso empiezan los sufrimientos. Y es triste esa vida, hermano, porque no nos saciamos nunca. No nos saciamos como seres humanos, porque queremos más. Y queremos más, porque ya no solamente son 7 demonios, vienen 14. Y si se salen esos 14, vienen 28. Y si se salen esos 28, hermano, porque eso es titubear. Estoy aquí en las cosas de Dios y mañana no. Por eso les traigo este mensaje, para que no sufran sus hijos ni ustedes. Que el pecado no juega. Y los demonios y los espíritus no juegan. Ellos no nos tienen compasión, nosotros sí. Yo veo caer a un hijo y yo lo vuelvo a levantar, porque esa es la compasión de Dios para nosotros. Pero el enemigo no. Ellos no juegan. Si ya estás en su lado, él te va a tirar a matar. Por eso a veces, muchas veces, si miramos que algo no es bueno, tenemos que hablarlo, aunque duela. Porque a mí me arrebató a mis padres y él no jugó. ¿Y qué voy a hacer yo? Ahora tengo que defenderme. Pero gloria a Dios, pastores, que habían unos hermanos que estaban obedeciendo la voz de Jesucristo, hacer la gran comisión, que es hablar el evangelio de Cristo Jesús en los hogares y en las casas. Ahí se miró el amor de Dios. Personas que se acercaron y que no andaban tocando de casa en casa. Gente que conocen nuestra familia y se acercaban y nos hablaban del Señor. Mis tías, gente cercana a uno. Porque de otra manera yo me hubiera vuelto loco también. ¿Y qué hizo Cristo? Dice su palabra, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, viendo, dice, con sus discípulos, se montó a la barca y se puso a ver, dice, hasta Decápolis. Y le dijo, crucemos al otro lado. ¿Cómo le dijo el Señor, hermano? Crucemos al otro lado. Les estaba diciendo, crucemos, yo voy con ustedes. Pero ¿qué pasa cuando estamos aquí y de repente estamos acá? En el camino dice que el Señor se durmió, se recostó. ¿Y qué pensaron hacer ellos? Lucas 8, usted lo puede leer del 22 en adelante. ¿Qué empezaron a hacer ellos? Dice que se levantó gran tempestad, vientos, y el viento produce olas. Se levantaron las grandes olas. Y ellos se preocuparon porque podían perder sus vidas. San Lucas 8. Y usted puede ver el amor de Dios, hermano, grande. Que Él nunca nos ha dejado solos nosotros. Y Él siempre ha estado con nosotros y nunca nos va a dejar solos. ¿Sabe por qué?
Porque la misión de Jesucristo siempre ha sido, del versículo 22, usted lo puede leer, hermano. Siempre ha sido ayudarnos a que cumplamos con el llamado. Porque hacia eso los llevo ahorita. Que a causa del pecado sabemos que cuando estamos solos o de repente tenemos familia, pero nos descuidamos y dejamos que las cosas sigan fluyendo. Que hoy estoy bien y mañana no estoy bien. Entran espíritus que no te dejan salir, hermano. Sino que te siguen induciendo cada día más y te siguen jalando más y más. Mire qué bonito estuvo el culto joven y mire ahorita los jóvenes. Pero ¿y qué puedo hacer yo? O sea, mire, solo ustedes. Es de luchar, hermano, porque si hoy estamos aquí, mañana no estamos aquí, créanlo que va a venir un viento. Y no me acuerdo ni de los pastores britos, eso va a pasar. Si no están fuertes. Porque esto es lo que pasó aquí. Crucemos al otro lado, o sea, nosotros pensamos cruzar juntos. Juntos pues. No que solo yo y mi familia y no me importen los demás, por eso lo decimos. Si no, pues lo ignoramos y ni lo mencionamos. No, es que queremos cruzar juntos al otro lado. Amén. Queremos ir allá a la patria celestial juntos. ¿Cuántos quieren andar juntos? Démosle palmas al Señor. Y ellos le empezaron a decir al Señor Jesucristo: no tienes cuidado, le dice, que perecemos. Ellos, al mirar el problema, la dificultad, ellos pensaron que iban a perder su vida porque se les había olvidado quién iba ahí. Aunque esté con ellos, se les había olvidado porque miraron los vientos recios, miraron el agua, la furia. Y el Señor por eso les dice a ellos: ¿dónde está su fe? ¿Dónde está la fe? Si les dice eso, entonces posiblemente se van. Porque me viene a decir que no tengo fe y ando con él. Si uno no se pone a pensar uno, o sea, si usted se mete a meditar a la palabra, me está pasando un viento aquí, y yo le diga al pastor, y me diga: Jorge, pero ¿y dónde está tu fe? Tú estás aquí en la casa de Dios. El pastor, en vez de decirme, vení, te voy a ayudar, más bien me vino a decir: ¿dónde está tu fe? Lo vemos de esa manera a veces. De la manera que a veces el enemigo nos quiere meter para que nos vayamos o para que no tomemos las cosas con seriedad. Y el Señor reprendió el viento, hermano, y reprendió todo. Y mire lo que dice su palabra ahí mismo, mire, ¿ve? Versículo 25. San Lucas 8, versículo 25. Y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Andaba con ellos y no sabían quién era Jesús. ¿Ah? Y mira la fe. Y Jesús todavía les dice a ellos: ¿dónde está vuestra fe? A veces esos discípulos, para ser discípulos, eran confrontados, hermano, porque Jesús sabía lo que ellos iban a enfrentar, que no iba a ser fácil, iba a ser al rechazo. Si no nos confrontamos, es difícil que seamos fuertes, porque afuera no te van a jugar. Por eso yo entendí que Dios, cuando llama, te procesa a través de críticas, de señalamientos, a presiones de la vida, y tú vienes a ver que ya a ti las palabras ya no te mecen. Lo único que tienes que tener cuidado es no resbalarte, pero ya no te afecta lo que digan o lo que piensen, porque los procesos te ayudan a entender que el que va delante de ti se llama Jesucristo. Y miraron ese gran acontecimiento. Y mire lo que dice en el versículo 26, para avanzar. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está a la ribera opuesta de Galilea, y al llegar él a la tierra, vino al encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo,
y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, postrándose a sus pies, y exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Por eso usted ve manifestaciones que cuando se expone la palabra de Dios, hay palabras que atormentan a los demonios. Que si el predicador no está ungido con Dios, el demonio se manifiesta y se le tira encima al predicador, porque se sienten ofendidos. Es que la palabra es clara. Cuando hay ataduras, te ofende el hombre de Dios. Te ofende el que expone la palabra, porque la palabra dice te limpia. La palabra es la que nos limpia a nosotros, porque es palabra de Dios. Y dice que se sentía atormentado. ¿Pero y qué? ¿Por qué él se siente atormentado? ¿Será que le quitaba el sufrimiento a la familia de él? Mejor que se atormente el demonio para que salga afuera y ese hombre le vaya a dar las buenas nuevas a su familia. ¿No es así? Porque ellos nos dan sin compasión. Lo que pasa es que a veces no lo entendemos, porque no la meditamos como él. Y yo me puse a meditar. Posiblemente este hombre era un buen hombre, pero a causa de los placeres y las cosas de la vida se fue poco a poco contaminando, hasta que llegó esa legión de demonios adentro de su ser. ¿Por qué? Porque posiblemente hoy sí quería escuchar del Señor y mañana no. Hoy sí quiero escuchar del Señor. ¿Y por qué se lo digo? Porque era un hombre de llamado y mañana no. Eso de hoy sí y mañana no, eso no es fácil, porque en una de esas te puedes resbalar. Pero cuando nosotros hemos entendido el llamado, hermanos, nosotros nos sacudimos, hermanos, y venimos aquí a la presencia de Dios. Venimos como sea, pero venimos a glorificar el nombre de Dios, porque sabemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad que andan en los aires queriéndonos debilitar. Y tenemos que luchar contra todas estas cosas. Y dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Ese era el tormento, miren. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos. Pero él, rompiendo las cadenas, era impelido al demonio a los desiertos. Lo vuelve a repetir, miren, que hacía mucho tiempo se había apoderado de él. ¿Cuántas, hermanos? Usted ve cuántas. A veces uno ve donde andan las personas. ¿Cuántas personas, hermanos, no se pueden acercar a la presencia de Dios porque están llenos de espíritus malignos? Les nombré varios. Alcohol, chisme, contienda, pleitos, mujeres, idolatría, creyendo en brujería, en hechicería y en tantas cosas que existen para el mal. Y se olvidan de Dios porque se han enfocado en esas cosas. Y cuando vienen a ver, están llenos de espíritus negativos y no pueden acercarse a la presencia de Dios. Y cuando se acercan, se sienten incómodos. O sea, se acercan y ellos quieren que la predicación ya termine. Cuando el predicador sabe, ¿verdad?, que tiene un horario. O sea, eso pasa. Al menos de que el Espíritu de Dios te tome, ¿verdad? Y ahí todos vamos a sentir ese mismo sentir. Pero de otra manera, todos los que exponen saben las reglas. Entonces, ¿qué es lo que se manifiesta en el hombre que está allá? Se manifiestan esas cosas. ¿A qué hora termina el pastor? ¿A qué hora termina este hombre? Ayer escuchábamos que hasta las alabanzas, sí, es verdad. Hay gente que hasta las alabanzas le molesta y nosotros pensamos que todos están adorando. No, hay gente que está allá, ¿a qué hora terminan de cantar? Ayer escuchábamos un testimonio de una persona que estábamos escuchando nosotros, que fuimos, que dice que solo quería escuchar la predicación, pero cuando escuchaba las alabanzas, como que entonces estamos en un mundo así y no podemos engañarnos.
Por eso hay que hablar de todos los temas a las personas, porque hay muchas personas que si no andan con Dios, no se van a poder conectar al propósito. Sino que van a estar desesperados. ¿A qué hora termina? ¿A qué hora termina? Ay, ya me quiero ir, y vienen llegando. Sí. Por eso, cuando yo expongo estas palabras, hermano, yo la medito, pues, y me pongo a pensar. Señor, a veces hasta a mí me ha pegado desesperación. Y yo la he vencido sabiendo de que no soy yo. Esa es la carne que a veces mora en mí. Y la he vencido, ¿por qué? Porque busco más de su presencia. Si siento esa debilidad, llego y me postro, oro allá en mi casa y le digo al Señor, esto no puede estar en mí, Señor. ¿Qué me puede impedir? Si aquí hablando por teléfono, viendo tele o platicando con la gente se me va 1 o 2 horas y un momento que te estamos dando a ti, a veces hay una gran oposición dentro de mí que me ofende y empiezo a reprenderme. De repente no todo el mundo habla eso, pero son cosas que pasan en realidad. Y como aquí en esta casa hablamos la verdad, ¿verdad? Y eso significa que entonces Dios está trabajando con nosotros. ¿Cuánto lo creemos? Démosle alabanza al Señor. Dios está trabajando con nosotros. Dios está trabajando con nosotros, hermanos. Imagínese usted todas las oposiciones que este hombre estaba presentando ante la presencia de Jesucristo. Que el que llegaba lo amarraba, lo ataba, dice, y lo dejaban para poder pasar. Porque ese era el portón que tenían ahí para entrar a la ciudad. ¿Y quién iba a pasar por ahí? Yo creo que tiene que venir del Señor. Porque yo me acuerdo que donde vivíamos en la colonia, había un señor que tenía un perro que llamaba Bravo León. Perro como que era el diablo. Cada que me tocaba pasar por esa calle para ir para la escuela, hermano, y estaba pequeño, lo peor, pero bien que tiene conciencia uno, es lo que le estoy diciendo, como el enemigo no juega. Y ahora le hablas del Señor, ay, no quiero ir. No, y se pone y uno los consiente. Cuando el enemigo no juega. Cuando yo sabía que iba a pasar por ese lado, hermano, yo tenía que llevar las llantas bien puestas para no pararme. Porque ese perro no jugaba. Ese perro mordió casi a todos los de mi colonia que iban pasando por ahí. De repente, ¡wow! Te mordía. Y creo que todos de repente hemos vivido en lugares donde los vecinos tienen perros así. ¿Verdad? Son cosas reales. Y de repente tú ya sabes que en ese lugar hay alguien que te puede estar esperando para traicionarte. Hermanos, son cosas que suceden y nos pasan a diario. Este hombre estaba en la entrada para que ninguna persona les fuera a predicar a ellos. Era el que estaba. A veces salían 2. Pero en esta ocasión lo relata el que está exponiendo ahí, 1. Le salió al encuentro. El problema es que donde está Cristo, los demonios salen y huyen, hermano, porque ahí hay libertad, dice la palabra de Dios. Donde está Cristo hay libertad, hermano. ¿Cuántos creemos que hay libertad donde está Cristo? Hay libertad porque Cristo está con nosotros. Tiene que huir. Huyó la tempestad, hermano. Imagínense, para llegar a ese lugar, lo primero que se le opone es un fuerte viento, como queriendo decir, no, ellos no merecen. Y se levantó la gran tempestad, mire, ve, el gran viento. Y los hombres que iban a ser enviados se atemorizaron, dice la palabra de Dios. Y Cristo le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Por eso el que quiere servir al Señor tiene que pasar procesos y ser confrontado para que se mantengan fuertes a través de los sacrificios. Si no, huyen. ¿Qué hubieran hecho ellos? ¿Usted cree que hubieran llegado al endemoniado? Yo desde que veo que hay brisa, yo me pongo en mí. Porque yo voy al lago. Y si yo veo que está haciendo una fuerte brisa y empieza, porque una vez medio hubo una brisa y miré que se puso, no, salgámonos. ¿Qué sucede? Si yo miro al otro lado, que me toca evangelizar, vamos a ir a visitar a tal familia. Pero si yo miro que a mitad de ese lago hace un viento y que ya se me está meneando a la yati, yo inmediatamente doy la vuelta.
y no es lo que el Dios quiere. Por eso dice su palabra, ¿verdad? No fuimos nosotros, es Él el que fue a nosotros. Cristo vino a nosotros porque nosotros no somos capaces. Ve el amor de Dios en su Hijo. ¿Ah? Cristo mirando la tempestad no dijo, no, regresémonos para atrás. Le hemos dado ya 20 minutos, regresémonos para atrás porque más adelante puede estar y allá nos va a esperar allá aquel loco. No, ¿sabe qué dijo Cristo? Reprendió la oposición que era la tempestad y le dijo, vamos a ir adelante. Y llegó donde aquel hombre, mire, y lo primero que le sale, pero cuando ve que es Cristo, mire, cae de rodillas y postrado. Si hubieran sido hombres de repente que no tenían nada que ver con el Señor, hermano, créalo que con la furia que tiene, que rompía, dice, todos los grilletes, las cadenas, no lo podían sostener. Era alguien que daba temor. Porque usted tiene que meterse a la predicación. Pero con Cristo, miren, no se puede. Los demonios también tiemblan y a veces tiemblan más a veces los demonios que el ser humano, que es el que Dios tiene misericordia. Por eso el ser humano, usted ve que muchas veces no tiene el compromiso con Dios. Y es difícil, pero es ahí donde Dios nos llama a cada uno de nosotros para que le hablemos al vecino, al amigo, al conocido, que busque más de la presencia de Dios. Y sabemos que le dijo que se llamaba legión porque eran muchos. Y dice en el versículo 31, y le rogaron que no los mandase ir al abismo. Había ahí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre y entraron en los hatos de cerdo, y el hato de cerdo se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Entonces, ¿cómo no va a estar el lago también endemoniado? Si ahí paseaban ellos bañando por la gran tempestad. Mire, se metieron los cerdos, tal vez los cerdos comiendo tranquilos, pero usted ve animales de repente endemoniados, como les digo yo. Mire, los cerdos comiendo, porque la escritura te lo está relatando, que ellos estaban ahí comiendo, pero solo entró los demonios. ¿Y qué les pegó al cerdo? Aquella inquietud. Dejaron de comer, se desenfocaron de comer. Y miren, lo llevaron a que se suicidaran. Por eso usted debe ver muchas personas en depresión, en ansiedad, que no le hayan sentido a la vida. Y dicen, me voy a quitar la vida. No le hallo salida a este problema, a la necesidad o a lo que estoy pasando. Reprende en el nombre de Jesús. Porque a veces son espíritus malos que se quieren meter en las personas. Y mire, esos cerdos se tiraron, dice. Y esos demonios, no crea que es que ya se murieron los cerdos, el demonio ahí quedó. Por si de repente la gente piensa que ya desaparecieron, el demonio ahí quedó. Y a saber cuántos demonios era el lugar de bañuario de ellos, más bien es el lago. Por eso ellos salían al encuentro, dice, de la gente. Ellos eran los que salían al encuentro, eran dos, pero en este caso salió uno en ese momento. No vestían ropa, dice, y dormían en los sepulcros. Imagínense todo lo que puede hacer el enemigo con las personas si no se encuentran amarrados o limpiados con la sangre de Cristo. Es difícil, hermano. Y dice que los que apacentaban cerdo en el 34, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, yendo y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús. Hallaron al hombre quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Imagínense, la gente le da más miedo ver a una persona en su cabal, en su juicio, que a ver a un loco que te está gritando y que te dice cosas. Más bien te ríes cuando te habla un loco. Y en verdad eso sucede porque
Si estoy a veces en la red social, veo a alguien, a veces puede ser un borrachito y que ya quedó hasta loco y está haciendo piruetas y todo. Yo me río de él. Me daba risa. Y de repente veo a un hombre corregido, predicando la palabra, aquí le doy más rápido. Yo medito, pues, es que por eso es la palabra de Dios, para que usted medite y se la lleve en el corazón. Ya vamos a ir terminando, hermanos, pero medítela. Si usted ve cosas de chistes, de gente que no tiene nada que ver con Dios, hasta se queda ahí hasta 15, 20 minutos a ver en qué termina el desenlace. Eso pasa. Pero si veo a un hombre predicando y desde que empezó con la teoría, le da más rápido. Hay que tener cuidado en eso. Escuchemos que a veces Dios no sabe por quién le va a hablar. ¿Qué tal y ese hombre le está diciendo a los hermanos? Busquen del Señor, busquen un lugar donde congregarse, porque el Señor dice que pueden suceder estas cosas. Por esa voz, usted puede animarse a venir a la iglesia. Lo que pasa es que a veces la palabra se siente pesada, entonces es un peso de gloria que usted tiene que estar capacitado a recibirlo para poderlo escuchar, porque si no está capacitado a recibir el peso de gloria, desde que usted escucha el inicio, ya no la soportó y la quitó. De fuerte y de valiente, dice. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que estar, miren, fuertes y capacitados para poder obedecer la voz de Dios. Y dice, en el versículo 36, y los que habían visto, le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando a la barca, se volvió. Imagínense, en vez de ellos gozarse de lo que habían visto, más bien lo corrieron. Pero miren, dice en el versículo 38, y el hombre en quien había salido los demonios le rogaba que lo dejase estar con él. Mire, el que es limpio, el que realmente se entrega al Señor, tiene hambre de estar en la presencia de Dios, tiene hambre de estar en la casa de Dios, tiene deseo de buscar más de Dios. Porque este hombre ya fue transformado, fue limpio, fue libre, dice su palabra, fue salvo. Y los que son salvos, nos gozamos en las cosas que son de Dios. ¿Cuánto nos gozamos en lo que estamos haciendo para el Creador del cielo y la tierra, hermano? El tormento que era para él escuchar lo que a Dios hablaba por medio de Jesucristo, se fue cuando fue libre. Cuando somos libres, vamos a sentir gozo cuando estamos en la casa de Dios. Y cuando no sintamos eso, preocupémonos, busquemos oración. Cuando predique, el que esté predicando, pase enfrente y ore y dígale, pida oración. Fortalezcámonos en el Espíritu para que huya todo mal pensamiento. Y nos vamos a gozar en la presencia de nuestro Dios. Y mira lo que dice en el versículo 39. Le dijo Jesucristo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él fue, ¿qué dice? Publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Ese fue el primer hombre que Cristo manda a predicar. ¿Sabía usted? ¿Ah? ¿Y quién era? Un endemoniado. Ahora, ¿cómo se siente de repente cuando viene alguien y pone a una persona a predicar y a él se está poniendo el pastor Rico? ¿Ve cómo es la humanidad? Y está poniendo a ese a predicar. Porque la gente está jugando el doble papel, desanimándote. Porque el que nos libera a nosotros se llama Jesucristo, hermano. Todos los que estamos aquí hemos sido limpios por Cristo, hermano. Todos los que estamos aquí somos limpios por la sangre de Cristo, hermano. Todos los que estamos aquí somos limpios por la sangre del Cordero de Dios. Si no, no podemos estar. Si no, no podríamos estar. Pero ese gran amor, mire, vino a rescatarnos. Él se enfrentó a las tempestades, hermano. Este verbo se hizo carne, anduvo entre ellos. No le dieron el valor, porque el ser humano así es. Si Cristo estuviera en este lugar, o sea, en la tierra ahorita, mucha gente no estuviera, aunque ahorita por la palabra muchos dicen que sí, no fuese así. Porque estos hombres que eran personas que sabían todo lo que vendría, lo tuvieron entre ellos y no creyeron. Y por eso nosotros, miren, nos injertó ahí, nos ha limpiado. Ahora estamos buscando de su presencia.
Miramos lo que pasó con este hombre. Posible este hombre hoy sí estaba, mañana no estaba. Hoy sí estaba, empezó a practicar luego lo malo, porque ya no solo es no estar. Cuando ya no estamos, Él te pone argumentos para que peques. Entonces te empieza a poner vicio, te empieza a poner droga, te empieza a poner mujeres, malos pensamientos, desánimos. Y si ahí ya marcaste 7 demonios, luego se te vienen 7 más. Cuando te vuelves a acercar a Dios y te vuelves a alejar, te acercan esos 7 más. Y así mismo 14, 28 hasta que tienes una legión, que ya no hay deseo de buscar nada de lo que es de Dios. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros somos limpios por la sangre del Cordero de Dios. Por eso estamos aquí, porque Él nos ha limpiado con su sangre poderosa. Y para despedir, quisiera que leyéramos estos versículos, que igual están en Lucas 11, 24 al 26. Y se ponen de pies, hermano. Con esto vamos a leer y con esto somos despedidos. Y vamos a leer. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, cuando Cristo nos limpia. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Por eso es el motivo de motivarnos cada día a buscar más de la presencia de Dios. De que cada día tenemos que saber que ellos no juegan, que ellos nos van a poner tentaciones en el camino, para que poco a poco bajemos el ánimo de no buscar de la presencia, de no asistir a la iglesia, de no buscar la oración, de no leer la palabra de Dios, de que nos impacientemos cuando están predicando, cuando están las alabanzas, te sientas incómodo, que no seas libre para adorar. Esas son las ataduras que el enemigo pone para que en la iglesia no haya gozo, sino que haya tristeza, sino que en vez de que salgamos edificados, salimos de repente hablando mal. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, Él nos hace libres y todos estos pensamientos se van en el nombre de Jesucristo. Vamos a darle, hermanos, oración al Señor. Si hay alguien que necesita oración, si hay alguien que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, también este es el momento. ¿Has aceptado a Jesucristo, hermano? ¿Ya lo aceptaste? Si no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, acéptenlo. ¿Por qué? Hay que hacer la confesión siempre de fe. Si en algún momento usted se ha sentido débil, hermano, dígale al Señor, fortaléceme. Si en algún momento se ha sentido incómodo por la palabra de Dios, dígale al Señor, Señor, yo quiero ser libre, porque yo quiero venir a esta casa, Señor, con acción de gracia. Yo quiero venir con agradecimiento para no sentir pesado. Yo quiero sentir realmente el gozo de la salvación en Cristo Jesús. Porque lo podemos ver en este hombre, que cuando la palabra era un tormento para él, cuando fue libre, dice que le dijo, yo quiero andar contigo, Señor, le dice. Pero Jesús lo comisiona en ese momento y le dice a él, no, le dice, vete y habla de cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo, le dice. Lo mandó a predicarle a los suyos. Porque cuando Cristo pasara de nuevo por esa ciudad, iban a salir los enfermos, los atormentados, porque Cristo tenía planes más grandes, dice todavía. Por eso dice que cuando Cristo pasó por la región de Decápolis, empezaron a salir personas, sordos, mudos, dice, y los empezaba a sanar, y el pueblo miraba las maravillas que Jesús hacía, los milagros que Jesús hacía, a causa de aquel hombre que le empezó a hablar a los suyos, aquel hombre que le empezó a hablar a sus seres queridos, a sus familiares, a sus amigos. Porque así como el enemigo se propuso a ponerle en el corazón a los vecinos, a los dueños de los cerdos, que hablaran en contra de Jesús para que lo corrieran. Porque dice que se levantaron ellos y empezaron a hablar entre los campos, entre las aldeas, a hablar mal de Jesús. Y vinieron y le dijeron, vete de aquí. Y montándose a la barca, dice que llegó ese hombre y le dijo, Señor, déjame ir contigo. Porque él ya había encontrado el gozo de la salvación. Porque la palabra lo dice, que él había sido salvo. Y el Señor le dice,
No, le dice. Vuélvete a los tuyos, le dice. Y háblale de cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Tenemos un gran compromiso de hablarle a los nuestros, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, hermanos, del amor tan grande de Dios, porque eso nos hace diferente a nosotros, de que Cristo nos ha limpiado con la sangre protectora y que ahora nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a los pastores, bendice a los predicadores y a los futuros predicadores, futuros misioneros, futuros hombres y mujeres de Dios, Señor, que tú vas a formar, Señor, porque eres tú el que hace las cosas, Señor. Nosotros solo te los ponemos en tus manos. Fortalece a los jóvenes, Señor. Ayúdanos, papá. Nosotros estamos haciendo todo lo de nuestra parte, Señor, para ayudarlos, para motivarlos, Señor. Nosotros estamos orando por todos ellos, Señor, para que tú hagas grandes cosas, Señor. Porque este manto tiene que quedar, Señor, en manos, Señor, de hombres y de mujeres de Dios, Señor, que puedan seguir adelante hasta tu venida, Señor. Y por eso te pedimos, porque son la generación que viene, Señor. Y te pedimos que tú los ayudes, Señor. Ahora, Padre, los que estamos aquí, los ministros, hombres de Dios, capacítanos cada día. Danos entendimiento y sabiduría, Señor. Llénanos cada día más de tu Espíritu, Señor. Porque tu palabra es la que nos dice que cada día tiene su afán. Cada día, Señor, vienen misterios y secretos que solo tú lo sabes, Señor. Pero nosotros te pedimos que nos ayudes, Señor. Que nos des fuerza, que nos des esa sabiduría, Señor, que viene de lo alto, Señor. Porque la sabiduría terrenal solamente acomoda por un momento, Señor, lo que creemos que es justo. Pero la que es celestial, Señor, es eterna. Es donde se cumple. Como cuando tú le dijiste al Señor, a David, Señor, que habría uno que se sentaría en el trono y se sentaría eternamente. Esas son las eternas. Porque sabemos que Cristo vendrá y gobernará por 1000 años, Señor, para que se cumpla la promesa. Esas son las palabras eternas que necesitamos como iglesia, Señor. Algo que tenga un fundamento eterno, Padre. Que lo que hicimos para ti, lo hicimos para tu gloria, Dios mío. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Si hay alguien enfermo, dale sanidad. Si hay alguien con problemas, Señor, ayúdalos, Padre de la gloria. Bendice a nuestros hijos, nuestra familia, Señor, que cada día tengan más deseo de ti, Señor, porque sabemos, Padre, que tú tienes propósito, Señor, pero hay un mundo donde se opone a que ellos puedan venir a buscar de tu presencia con más deseo, Señor. Ahora, Padre de la gloria, somos despedidos, Señor, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Démosle palmadas al Señor, hermano.